Pues Evaristo Rodríguez es un ciudadano más. Nací en Zamora, me crié en Mendaro y desde los 14 años el Goibar es para mí como mi segunda casa. Desde hace ya unos 16, 17 años casi 20 años que estoy empadronado aquí y ahora me siento bastante implicado en intentar solucionar más los problemas que tenemos en el pueblo. El tema es que el Ayuntamiento no sé si podrá hacerlo, pero la intención es impulsarlo, y no solo impulsarlo hasta Mendaro. Yo creo que debería llegar hasta Deva. Desde Mendaro a Deva también hay un viejo camino real, que lo he recorrido unas cuantas veces y que sería muy bonito, y este camino podría incluso ser un poco más usado en detrimento de usar el coche para ir, por ejemplo, en verano a Deva. También podría comunicarse con Eibar y podría comunicarse con Plenchi. La importancia de los bidegorris creo que queda palpable. Me parece muy bien. En realidad, uno de los puntos que tenemos es la retirada de todos los símbolos franquistas que hay en el Goibar, que no son pocos. Pedro Muguruza, en las casas de los antiguos profesores, hay una placa gigantesca. Muchas casas que hicieron en el régimen llevan todavía el símbolo de aquella época. Y por no decir también alguna cruz que tenemos incluso en algún monte, también son símbolos franquistas. El poner el nombre de una mujer, pues sí. La verdad es que hay muy pocas calles con nombres de mujer y se merecen eso y mucho más. El nombre cuál, pues además de Itziar podríamos poner a María Águeda Adriozola, que fue la primera maestra en 1673. En aquella época ser maestra se las traía. También tenemos raquetistas como María y Salomé Aguirre Gómez Corta, del Casillo Aizbíscar, o Sabiñe Aramburu o María Villaga. Para elegir seguro que hay incluso más. La decisión de qué nombre poner o qué nombres poner en las calles al final es del pueblo, y yo creo que habría que hacer una especie de consulta popular para que se eligiera. Es un problema que llevamos no solo en el Goibar, sino en bastantes más pueblos. Yo creo que lo primero es fomentar el consumo cercano, el consumo de las tiendas que tenemos en el pueblo. Cada tienda tiene después su particularidad, pero el trabajar con la Asociación de Comercios de Goibar también es un punto fundamental, y creo que el Ayuntamiento también podría estudiar mucho modificaciones en la presión fiscal para que se pagara según los beneficios que se obtuvieran y no presionar a la gente que está intentando salir. La participación ciudadana para nosotros es algo como la sangre que circula por nuestras venas. En la vida que tenemos ahora, en la forma de vida en la que la telecomunicación, la internet, dan unas herramientas increíbles para comunicarse, la participación ciudadana a nivel telemático es factible 100%. La barrera que tenemos digital con la gente mayor y demás, pues habría que buscar otra manera, pero en Elkarrekin Podemos estamos seguros de que podemos hacer que toda la gente participe en una participación verdadera y clara. Lógicamente, la participación tiene que ir en consonancia y en compañía de una transparencia total. Por supuesto, el Parque de la Mala y la techumbre que se ha hecho, en principio nos ha parecido muy bien, y es verdad que hay muy pocos espacios para el ocio de los niños y de los jóvenes. Una de las ideas que más se nos ha planteado es montar un chiquipar municipal gratuito y hacer más zonas de ocio para los críos, porque en un país y una ciudad también que llueve más de 200 días al año, lógicamente tenemos que dar sitios cubiertos y que los niños puedan estar tranquilamente en la calle.
sería obligatorio. No solo haríamos que por streaming las reuniones ¿cómo diría yo?, de los plenos y las mesas de gobierno, sino que además yo creo que pondríamos incluso en la mesa el que el alcalde cada cierto tiempo, periódicamente, saliera y diera respuesta de sus gestiones a la ciudadanía directamente, como estoy haciendo ahora con vosotros. Vamos a creer y a ser optimistas. Yo creo que el Elgoibar va a estar mejor. De una manera o de otra hemos ido mejorando. Y aunque tengamos distintas opciones políticas, yo creo que todo el mundo estamos en el mismo camino de hacer un pueblo más llevadero y más bonito y más concurrido y más a gusto para todos, y yo creo que el Elgoibar va a evolucionar en ese sentido. Es la pregunta del millón, pero yo creo particularmente porque todos los demás partidos ya llevan tiempo jugando en este partido, en el que los problemas de la ciudadanía siguen estando ahí, problemas como aparcamiento, y son muy largos. El tema es que nunca se solucionan, y yo creo que eso es un tema más bien de interés político. Entonces, Elkarrekin Podemos está dispuesto completamente a ir al meollo de la cuestión, y esos problemas que siempre han estado ahí, que nunca se terminan de solucionar, se solucionan de una forma definitiva, con la participación siempre del ciudadano y con una transparencia total que hoy por hoy no tenemos.